Ok. Hoy vamos a estudiar el cuarto capítulo de las leyes de Nizkei Mamón. Buenas noches, Marcos. Te extrañamos ayer. Ok. Hoy empezamos el cuarto capítulo. Hoy vamos a estudiar el cuarto capítulo de las leyes de Nizkei Mamón. Un capítulo interesante. ¿Enrique está solo o también Isaac está por ahí? Bueno. Bienvenido, señor Enrique. Bienvenido, Isaac. Hola, los dos. Isaac, ¿cómo andas? ¿Cómo estuvo el Kiddush la semana pasada? ¿O ya fue hace 2 semanas? Me perdí el Kiddush por su madre. ¿Estuvo lindo el Kiddush? Muy bueno. Bueno. Bueno, largamos entonces. Ok. Arrancamos. Entonces hoy vamos a estudiar el cuarto capítulo del Lesson Nizkei Mamón. En el cual vamos a ver un tema interesante, que es el tema de cuánto es que uno lo tiene que cuidar a su animal. O sea, dijimos ayer y anteayer, estudiamos que cuando un animal daña de las tres maneras principales, que es o corneando, o comiendo, o pisando, con todos sus derivados que tienen. Entonces, en un dominio público no tiene que pagar, en un dominio privado el dueño tiene que pagar completamente. Y el caso de excepción es cuando el animal pisa sobre piedras en un dominio público y eso daña, que ahí tiene que pagar medio daño. Sí, entonces lo que vamos a ver ahora es así. Lo que vamos a ver ahora es cuánto es que el dueño lo tiene que cuidar, cuándo está considerado cuidado y cuándo no. Dijimos que si el animal sale y entra al dominio privado de otro, el dueño tiene que pagar. Ahora, ¿cuánto es exactamente que tiene que cuidar? Si uno tiene un perro, si ata el perro a un palo, a un árbol, ¿eso está considerado suficientemente cuidado, por ejemplo? Si después el perro se va, uno está exento del daño que causa, o quizás atándolo a un árbol, no es suficiente. Entonces eso es lo que vamos a ver en el capítulo de hoy, y también algunos otros temas al final del capítulo. Un capítulo con 14 lajot. Dice el Rambam así. El shiur de hoy es en honor a Rachel Bat Gittel, Esther Bat Gittel, Tzvi Ben Sarah, Chaim Ben Hana Miriam y Chaya Bat Sara. Que tengan una refuah shlema y que Dios los bendiga con mucha vida por muchos años más. Perek Revi'i Halacha Aleph, Yehot Nizkei Mamón. Dice así el Rambam. Hakones son ladir, una persona que encierra a su chivo en un establo. Venaal bifneem bedelet, y los encerró, o sea, lo cerró detrás de una puerta. Shiochlol lamot beruach metzuya v'yatza v'zika patur. Una puerta que es suficientemente fuerte para sostener, para, ¿cómo se dice? Para sobrevivir un viento común. ¿Sí? Si un viento común viene, la puerta va a seguir en pie. Ahora, si los chivos rompieron esa puerta, ¿sí? Si los chivos y las ovejas rompieron esa puerta y salieron y dañaron, el dueño está completamente exento. ¿Por qué? Porque hizo lo que él tenía que hacer, los puso en un establo y el establo tiene que tener una puerta suficientemente fuerte para sobrevivir, para soportar un viento común. Y si él hizo eso, después lo que pasa ya no es más su culpa. Dime, en el caso que la puerta, el portón no puede soportar un viento común, o si las paredes, la puerta quizás sí podía soportar, pero las paredes no podían soportar. O sea, eran paredes flojas, o ¿cómo se dice lo que se pone alrededor del campo? Eh,
bueno, no sé, esa cosa, el alambrado, ahí va, un alambrado que no soportaba, que no era fuerte, Reilón, Albifneim, Karón, entonces ahí está considerado que no los ató, no los encerró correctamente, por lo tanto, en ese caso, si el animal salió, él está obligado a pagar. En el caso que el alambrado o la puerta no son suficientemente fuertes, entonces inclusive si el animal no rompió por la puerta o no rompió por el alambrado, sino el animal quizás hizo un pozo debajo del alambrado y pasó por abajo, o si vinieron ladrones y rompieron el alambrado, no obstante, él está obligado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como dijimos nosotros, aprendimos anteriormente que en la halajá hay una ley, dice si uno hizo algo sin responsabilidad, ¿cómo se dice? Alguien actuó negligentemente, ¿se dice así? No, ok, alguien actuó con negligencia, ¿cómo se dice? No. Ahí va, es exactamente lo que quiero decir. Si uno actuó negligentemente, uno actuó sin tomar las responsabilidades correctas. ¿Sí? En este caso, no puso el alambrado suficientemente fuerte, o no puso una puerta suficientemente fuerte. Entonces, no importa lo que pasa después, él ya va a estar obligado por las consecuencias. Hay lugar para decir el contrario, pero así la halajá. O sea, si yo actúo negligentemente, entonces todo lo que pasa después es mi responsabilidad. Sea que el daño vino por mi negligencia, o inclusive en el caso que no vino por mi negligencia. Por ejemplo, en el caso que estamos trayendo acá, que yo puse un cerco, yo puse un alambrado que no era suficientemente fuerte, pero el animal salió pasando por un pozo debajo del alambrado. ¿Sí? No obstante, yo estoy obligado a pagar, yo soy culpable. ¿Por qué? Porque actué negligentemente. También se refiere a mascotas, cualquier tipo de animal. Ahora, cada animal tiene sus características, qué cosas uno tiene que cuidarlo. ¿Sí? O sea, uno no tiene que cuidar un perro que no vaya a cornear a alguien, porque no cornea el perro, por ejemplo. Pero las reglas generales son así en todos los animales. Uno tiene que proteger a sus animales, tiene que cuidar a sus animales que no dañen a otros y tiene que tomar responsabilidades. ¿Sí? Entonces acá tenemos una regla muy importante que, aunque se entiende, también uno puede entender el otro lado de la moneda. ¿Sí? Que dijimos de vuelta que si uno actúa negligentemente, inclusive si el ¿cómo se dice? Outcome, el resultado no tiene nada que ver con su negligencia, pero si su acción fue negligente, de negligencia, entonces él toma responsabilidad completa por el resultado. Pero en el caso que él puso un alambrado suficientemente fuerte y en medio de la noche vinieron ladrones y rompieron el alambrado, o vino un viento demasiado fuerte, no un viento común, y los animales salieron y dañaron, él está exento porque él hizo lo que él tenía que hacer, y más que eso, él no tiene por qué prevenir. En el caso que los ladrones entraron y sacaron los animales, y después los animales fueron y dañaron, ahí son los ladrones, una vez que se los atrapa, ellos son los que tienen que pagar por todos los daños. ¿Qué pasa si yo entro al campo de mi amigo, rompo el alambrado y salen los animales? O sea, yo fui el que lo rompí, pero los animales son de mi amigo, y los animales fueron y dañaron. Y si
el alambrado un alambrado fuerte, entonces que yo rompí el alambrado de mi amigo, yo tengo que pagar por todas las consecuencias, por todos los daños causados por los animales. Veíme ya Kotel Raúa, pero sí era un alambrado no fuerte, sino un alambrado débil que los animales mismos podían haber roto el alambrado. Patur bedine adam hayav bidin shamayim. Entonces si yo voy y rompo el alambrado de mi amigo, en el caso que ese alambrado era un alambrado débil, yo no estoy obligado a pagarle por la corte terrenal. O sea, dice que por la corte celestial tengo que pagarle, pero la corte terrenal no me puede forzar a pagarle. Es un tema de ética que yo tengo que ir a pagarle, pero la corte terrenal no me puede forzar. ¿Por qué es esto? Porque acá entramos en el caso de Gramá. Gramá benezikim patur. Hay una regla general que si yo solo soy una causa para un daño, pero yo no fui el que ejecuté el daño directamente, entonces ahí yo no soy responsable. Así también en este caso. ¿Sí? En este caso yo no soy el que ejecutó el daño. ¿Sí? El que ejecutó el daño en todo caso es el dueño del animal. ¿Por qué? Porque puso un alambrado que no era suficientemente fuerte. ¿Sí? Por lo tanto, yo no soy, aunque lo rompí el alambrado, el animal, como quien dice, ya estaba afuera dañando. Porque el alambrado lo podía romper el animal solo. Entonces yo en realidad no hice nada. Por lo tanto, la corte terrenal no me puede forzar. Éticamente, yo tengo que pagar. ¿Por qué? Porque, al fin y al cabo, un animal que no tiene alambrado es más probable que salga y dañe los campos del otro. Buenas noches, Joel. Pero no obstante, no se puede decir que yo fui el que causó el daño directamente. Así también una persona que, por ejemplo, pone veneno enfrente del animal de su amigo, ¿sí? Si yo pongo veneno enfrente del animal de mi amigo, el animal de mi amigo lo come. Entonces, ¿qué dicen ustedes? ¿Yo soy culpable o no? Entonces dice acá el Rambam que yo no soy culpable. No, dice que legalmente en la corte terrestre no soy culpable. ¿Por qué? Porque de vuelta yo no le di en la boca al animal el veneno. Yo puse ahí que el animal comió, ese no es mi tema. Yo solo soy, no se puede decir que yo soy la causa directa por la muerte del animal. Cuando yo voy y mato al animal, entonces yo maté al animal. Pero cuando yo pongo veneno ahí, yo solo soy un eslabón en el proceso de la muerte de este animal, para decirlo así. Entonces no me pueden obligar a mí a pagar. A diferencia, por ejemplo, del caso, del caso que los animales están cercados con un cerco, con un rejado, con un alambrado fuerte, y yo voy y lo rompo, entonces la única manera como el animal podía dañar es por mí. Entonces yo estoy responsable. Acá yo no le di de comer, el animal podía comer otra cosa. Entonces es un poquito distinto, diferente. Alajá Gimel. Cuando decimos acá las leyes, la corte terrenal y la corte celestial, como mencionamos antes, la corte terrenal solo te puede castigar cuando cuando vos fuiste directamente la causa. O sea, vos causaste ese daño. En estos casos no podemos decir que vos causaste el daño, porque no fuiste vos el que causaste el daño. Vos fuiste una parte de la causa, pero no la causa directa. Por lo tanto, no te podemos obligar a pagar. Pero Dios sabe que vos, esencialmente vos sí fuiste parte de todo esto. Por lo tanto, éticamente tenés que pagar. Pero la corte no te puede forzar porque la corte es un tema la corte terrenal es muy 1 más 1 es 2. O sea, lo que se ve. Lo que se ve acá en este mundo físico, o sea, directamente, ¿vos causaste el daño? No. Vos no fuiste la causa directa del daño. ¿Ok? Dice, Mamid, Mamid, Bemat Javero, Algabe Kamat Javero.
Hamamit Hayab le Shalem ma sheizik. Uno que pone el animal de su amigo sobre una montaña de producción del amigo y el animal se comió todo el trigo, lo que sea. Entonces ahí eso es muy obvio. O sea, el animal que está encima de comida se lo va a comer. Entonces uno está obligado a pagar por el daño. Así también uno que así también una persona que le pegó, o sea, hizo que el animal camine hasta que llegue a el establo donde está toda la comida y el animal fue y comió, entonces uno también ahí tiene que pagar por el daño completo, porque de vuelta eso es muy obvio. O sea, un animal nunca está enfrente de comida así y no come. Entonces, aunque él no le metió la comida en la boca, pero es casi como meterle la comida en la boca al animal. Un segundito, por favor. Bueno, seguimos. Dale. Ok, ahora vamos a ver un tema interesante, que es el tema de los guardias. Vamos a ver qué pasa si yo voy y le doy mi animal a un cuidador que él me cuide mi animal. Y va el animal y daña. ¿Quién es responsable? ¿El cuidador o el dueño? A ver qué dicen ustedes. Si yo doy mi animal a un cuidador para que cuide mi animal y él va y mi animal sale bajo su dominio y daña. Ahí va, muy bien. Entonces, como dice Marcos, depende. Muy bien, ahí dice Joel también, depende. Es así, en general hay 4 tipos de cuidadores. Está Shomer Hinam, uno que yo le doy para que cuide y no le pago. Entonces esa persona tiene un nivel muy básico de responsabilidad. O sea, solo si... Vamos a ver más adelante en las leyes de los cuidadores. Pero él casi no tiene ninguna responsabilidad. Después está a nivel una persona que alquila, que yo le pago para que cuide mi animal. Ese ya tiene un nivel más importante, o sea, más responsabilidades. Después está aquel que me alquila el animal, me paga a mí para usar el animal, ese también asume ciertas responsabilidades. Y después está aquel que me lo pide prestado. El que me lo pide prestado, él tiene la máxima cantidad de responsabilidades. ¿Sí? Porque o sea, ni me está pagando, entonces como que le pertenece completamente. Entonces vamos a ver acá acerca de estos cuidadores. Dice así, uno que da su animal a uno que cuida gratis, o le no sé sajar, o uno que cuida por pago, o le sojer, o uno que alquila, o le shoel, o uno que lo pide prestado. Dice, Nihnesu tajatabalim, en todos estos casos los animales están bajo el dominio del cuidador. Vi mizika hayaba shomer. Y en el caso que los animales dañaron, el cuidador tiene que pagar. ¿Cuándo decimos esto? Cuando ellos actuaron negligentemente. Pero en el caso que ellos cuidaron de la manera que ellos tenían que cuidar, ¿sí? Entonces cuidaron de la manera que tenían que cuidar. Entonces en ese caso
y fueron y dañaron, entonces ahí los cuidadores no están obligados, sino los dueños originales. Un segundito. Ok. Entonces acá hay muchos que preguntan sobre el Rambam. Porque ¿qué dice el Rambam? El Rambam dice que si los cuidadores cuidaron de la manera correcta, o sea, hicieron lo que tenían que hacer, los cercaron en un cerco, en un alambrado fuerte, y el animal salió y dañó, dice que los cuidadores no tienen que pagar por el daño, pero los dueños sí tienen que pagar por el daño. La pregunta es obvia, es si los cuidadores cuidaron bien, entonces ¿cuál es la culpa de los dueños? Los dueños no hicieron nada malo. O sea, los dueños tenían que cuidar y se lo dieron a unos cuidadores para que cuiden, y ellos cuidaron de la manera correcta, entonces ¿por qué ellos tienen que pagar? Entonces hay distintos comentaristas que dan distintas explicaciones, pero el más simple de entender es acá, que dice así. El Kesef Mishne dice que acá faltan unas palabras, que tenía que leerse así. Dice, si se lo dieron a un guardián, a un cuidador, y ese cuidador lo cuidó de una manera excelente, y fue y dañó, el animal salió y dañó, no obstante el animal salió dentro del lugar cuidado y dañó, entonces el cuidador no está obligado a pagar, o sea, está exento. Pero si si el cuidador cuidó a el animal de una manera inferior, o sea, no de la manera correcta que tenía que cuidarlo, entonces él no tiene que pagar, el cuidador no tiene que pagar por los daños causados, en el caso que era un cuidador gratis, el primer tipo de cuidador. O sea, era un cuidador gratis, por lo tanto él no tiene que pagar, pero los dueños sí tienen que pagar porque en el caso que se le dieron un cuidador gratis, el cuidador gratis no asume suficiente responsabilidad como para pagar, por lo tanto tienen que pagar los dueños. Dice, inclusive si mató a una persona, los dueños tienen que pagar acuerdamente. Shamrosh mira pruta, im shomer chinam hu patur, im shomer sachar o socher o shoel hu chayavim. Entonces, en todos los otros casos, todos los otros distintos tipos de cuidadores, si ellos actúan negligentemente acerca del cuidado, ellos, los cuidadores, tienen que pagar. Con la excepción del caso de el cuidador gratis, que ahí si él actúa negligentemente, él no asume responsabilidad y la responsabilidad es de los dueños. En el caso que la dejó bajo el sol, entonces ahí no importa cómo salió el animal, el dueño o en el caso que tenía un cuidador, el cuidador está obligado a pagar el daño completo. ¿Por qué? Porque un animal que está en el sol va a hacer todo lo que puede para salir del sol. Por lo tanto, es una negligencia. Javav, Masal, Bemtol, Jerez, Oteve, Catán, Afal, Pisha, Ya, Shor, Kashur, Abalim, Javim, Sheter, Kashor, que por la tira, Kasha, el Zik, Afilu, Shambru, Shmiram, Mulav, Hadrav, Yetzav, Zika, Abalim, Javim. Dice en el caso que el dueño dio el animal a un niño, a un sordo mudo o a uno que era incompetente mental, y salió el animal y dañó, los dueños están obligados a pagar. Dice Rambam, inclusive en el caso que el animal estaba atado con una cuerda, no obstante, están obligados a pagar. ¿Por qué? Porque darle el animal
a un niño, una persona sordomuda, una persona que no es mentalmente competente, entonces ellos, o sea, eso es un descuido y es una negligencia muy grande. ¿Por qué? Porque aunque lo ató el animal, el niño, por ejemplo, puede jugar con la cuerda y desatar la cuerda y el animal va a salir. O sea, no solo que no es un cuidador bueno, sino que al revés puede dañar el niño o el sordomudo o aquel que es incompetente mental. Por lo tanto, el dueño tiene que pagar por todos los daños. Dice Rama un caso interesante. Si uno dio su toro a 5 personas para que la cuiden, y va uno y se fue. Si uno se fue y no lo cuidó y el animal dañó. Entonces, si este animal necesita a 5 personas que lo cuiden, entonces el que se fue, él es el que tiene que pagar. ¿Por qué? Porque él es el que se fue y al irse él, ahora quedaron solo 4 personas. Y este animal necesita 5 personas que lo cuiden. Pero en el caso que en realidad se necesita una persona y el dueño puso 5 por las dudas, entonces ahí cada uno de ellos está obligado a pagar. ¿Por qué? Porque la negligencia fue de cada uno de ellos, no fue del que se fue. En el caso que yo le presté mi toro a Reuben, diciéndole que este toro no carnea, no es un shor muad. Y él después encontró que es un shor muad. Y me da Shoel Shunakha. Entonces sí, él que lo pidió prestado sabía que era un toro que cornea. Los dueños tienen que pagar medio daño. Porque cuando se transfiere de un dueño a uno que presta, sigue teniendo su récord. Entonces, ahora se transformó en un shor muad. Va a Shoel Meshalem Hatzinezek, y ahora el que lo estaba cuidando también tiene que pagar medio daño. Shafilo ya tam, porque inclusive si era tam, que Shalab Bedato Hatzinezek Meshalem hubiese pagado medio nezek. Shariatash Unakam, porque sabía que era un toro que cornea. Bien Yatash Unakam, pero si no sabía que cornea, en Ashoel Hayav Klum, Babalim Shalim Nezek Shalem, entonces el que pidió prestado no cornea nada. ¿Sí? Y los dueños tienen que pagar el daño completo. En el caso que lo pidieron prestado cuando era tam, o sea, cuando todavía no corneó 2 veces. Y corneó la tercera vez en el dominio de el que lo prestó. Y después se lo devolvieron. Cuando este animal ya tenía ese estatus de un animal corneador, José le tamutó, entonces vuelve a su categoría de un animal tam. O sea que todavía no sabemos que es un animal que cornea. ¿Por qué? Porque una vez que se cambió de dominio, ya empezamos a contar de vuelta. Y los dueños pagan medio daño porque ellos no sabían que, o sea, el animal todavía no era un animal corneador. Y el que lo pidió prestado y lo devolvió no tiene que pagar nada porque ya no está más en su dominio. Halajá Yud. שומר שקיבל עליו שמירת גוף המהמר בלבד, אבל לא שמירת נזקיה וזיקה, פטור משלם והבעלים חייבים. קיבל שמירת נזקיה וזיקה, חייב השומר. ואם מוזכר פטור והבעלים עושים דין עם המזיק. Dice un cuidador que dijo, yo me voy a responsabilizar cuando solo del daño que va a venir sobre el animal. O sea, dice, yo solo voy a cuidar a este animal que no se dañe, pero no voy a cuidar que no dañe. Entonces, si los dueños estuvieron de acuerdo, en el caso que ese animal fue y dañó, los dueños originales tienen que pagar por el daño y no el cuidador. En el caso que dice que yo voy a cuidar que no dañe, pero no que no se dañe, y fue y dañó y se dañó, entonces el dueño tiene que pagar el dueño no tiene que pagar por el daño porque el cuidador se tomó la responsabilidad.
¿Qué pasa si el cuidador fue y le dio el animal a otro cuidador? Le dijo a su amigo, vení, cuida esto para mí. Ashomer Arishon Hayab le Shalem le Nizek. Shashomer Shemasal Shomer Hayab. Hay una regla general que un shomer que se lo dio a otro shomer, un cuidador que le dio a otro cuidador que cuide, el primer cuidador siempre está Hayab. Por ejemplo, Ariel le da a Enrique una vaca y le dice, cuídame la vaca. Va Enrique y se la da a Jaime que la cuide. Dice Jaime, que es amigo de Enrique, dice, yo me tengo que ir por unas horas, cuídame la vaca. Y cuando la vaca está bajo el vigilo de Jaime, la vaca va y mata a otra vaca. Mata a la vaca de Marcos. Entonces viene Marcos a Jaime y le dice, dame el dinero de mi vaca. Jaime dice, no, yo no tengo nada que ver, está bajo la responsabilidad de Enrique. Y tiene razón. ¿Por qué? Porque acá el que se responsabilizó, Ariel le dio la responsabilidad a Enrique. Entre Enrique y Jaime, ¿sí? Entre Enrique y Jaime, eso es tema de ellos. Pero el que se responsabilizó fue Enrique, entonces Marcos tiene que ir a Enrique, Enrique le tiene que pagar completamente. María dice como malo, lama la shomer trataba de a la Jerez Shalem miata, veleja va a ser din y shomer shomer de lo masea shomer libno, o le ben beto, o le misadón, nosotros shomer jaibim. Sí, así también uno que cuida, se lo dio a su familia a cuidar, se lo dio a un hermano o un hijo, está obligado a él se tiene que responsabilizar por todo el cuidado. Así también en el caso que Ariel le dio la vaca a Enrique, Enrique se la dio a Jaime para que la cuide, y después la vaca se murió. Entonces Ariel le dice a Enrique, pagame a mí. Vos decís que es problema de Jaime, andá a arreglarte vos con Jaime. Yo no tengo nada que ver con Jaime, yo no lo conozco a Jaime. הלכה י"ב כל שומר שנתחייב לשלם ואין לו והיה מזיק תם שהוא משלם חצי נזק מגופו. En el caso que dañó la vaca cuando estaba bajo el vigilo de el shomer, del cuidador, y el cuidador ahora no tiene dinero, dañó y tiene que pagar, pero el cuidador no tiene dinero. Entonces en el caso que el animal era tam, o sea era manso, y por lo tanto tiene que pagar solo medio daño, entonces aquel que fue dañado toma el animal del dañador, el animal dañador, y lo vende, y con esa plata paga por sus daños. Y el resto del dinero le tiene que devolver el dueño del animal que fue dañado al dueño del animal dañador, no al shomer, no al cuidador, sino le devuelve la plata al dueño del animal. Alajayut Gimel Kol bemashizika perot mechubarim mesharim mashizika. Ahora dos alajot de otro tema. Cuidador, ahí va. Dice así, Kol bema, ¿cómo vamos a ver en las últimas dos alajot cómo es que se evalúa el valor de un daño con respecto a producción, a frutas y verduras? Dice así, Kol bema shizika perot mechubarim. Todo animal que dañó frutos, verduras, cuando todavía estaban conectadas con su fuente. משרים השזיקה בשישים משלם זה שנתחייב לשלם בין הבעלים בין השומר. כיצד הרי שאכלה ביצעה שמין 60 ביצעה באותו השדה, כמה היה שווה, כמה הוא שווה עתה, אחרי שנמסד בו הביצעה הוא משלם השאר. וכן למחר קו או רוב אפילו כלח אחד שמין אותו ב-60. Dice que se mide en 60. ¿Qué significa que se mide en 60? En el caso que dañó producción que estaba todavía en la tierra. Dice así, en el caso que mi animal entra al campo de Rubén y come unas lechugas, entonces ¿cómo es que evaluamos el valor del daño? Decimos cuánto vale una lechuga ahora, cuánto vale una lechuga cuando la voy a vender en el campo. O sea, ¿cómo se evalúa? La lechuga todavía no estaba madura, no estaba para cosechar, sino estaba todavía creciendo.
Entonces decimos que se mide en 60. ¿A qué nos referimos? Decimos, por ejemplo, si mi animal dañó 10 metros cuadrados de lechuga todavía creciendo. Entonces, lo que tengo que hacer es mirar cuánto vale 600 metros cuadrados de lechugas en este estado, cuánto vale. ¿Y cuánto vale ahora que le falta 10 metros cuadrados? Vamos a decir que 600 metros cuadrados de lechuga en este estado vale $1.000.000. ¿Sí? 600 metros cuadrados de lechuga vale $1.000.000. Y 590 metros cuadrados de lechuga en este estado vale $900.000. Entonces, bueno, me fui un poco con los números. ¿Sí? Pero yo tengo que pagar $100.000. Eso es lo que se evalúa. Generalmente el valor va a ser menor. O sea, 600 metros cuadrados de lechuga no vale mucho más que 590 metros cuadrados de lechuga. ¿Sí? Entonces el valor es menos que si hicimos cuánto vale este pedazo. Si lo quería vender ahora como está o si lo quiero vender por separado, ahí el valor sería, la diferencia sería mucho más grande. Halajá Yudaled, Ajla Perot Gumurim. Pero en el caso que comió el animal, destruyó ya frutos completos, frutos ya madurados. Shein Tzijim le carga que ya no necesitan más de la tierra. Meshalembe Perot Gumurim Beshavem tiene que pagar el daño de cada una, cuánto vale ahora la unidad. O sea, cuánto vale cada una de estas. Imsad, Mesab, Imsatan, Mesatan, tiene que ver cuánto vale esto en el mercado. Si yo quiero vender esto lo que dañó en el mercado, ¿cuánto vale? Y eso es lo que tengo que pagar. Haré shahad perot dekel echad, vejena lo que es perot dekel javero bejal, y maya dekel romi kietze bo shein atonin shelo yafot, משארין אותו בשישים על גבי קרקע, ואם דגל פרסי וכיוצא בו הוא שהטמנים שלו יפות ביותר, משארין הדגל בפני עצמו כמה היה שווה וכמה הוא שווה עתה. En el caso que el animal comió dátiles de una datilera, no sé cómo se trepó, pero lo comió, o se lo bajaron y se lo comió, entonces depende. Si es una datilera romana, que los dátiles no son tan buenos, entonces se mide, como dijimos antes, se mira cuánto, si hubiesen, vamos a decir que comió todos los dátiles de una datilera, entonces mira, si hubiesen 60 datileras, cuánto valdría si lo quería vender, y ahora que le falta uno, cuánto vale. ¿Sí? Pero si es una datilera de Persia, entonces ahí esos dátiles valen mucho más y ahí se mide cada uno, o sea, el daño que comió. Puede ser un mono, aunque un mono es un hayá, y estamos hablando acá generalmente de behemoth, pero sí, yo qué sé, probablemente es un mono, o sea, la ley no cambiaría. ¿Sí? O como dice el Rambam, o que se la comió el animal, o inclusive en el caso que uno comió, tiene que pagar de la misma manera. Ok, con esto concluimos el shiur de hoy. Cerramos la grabación y enseguida tomamos preguntas. Espero que quedó todo claro. Mañana, si Dios quiere, a las 22 horas. Interesante, ¿no? El placer es mío. Me alegro. Si hay alguna pregunta. Ok, un segundito. Ok, paramos la grabación.